Muy buenas tardes. El día de hoy vamos a ver cómo descargar el archivo de Excel del Google Forms y de esta manera poderlo transformar en números para tener la información que necesitamos y pasarla al SPSS. Eh, Primero que nada tenemos que estar dentro de nuestro documento de Google Forms y nos vamos a ir a la sección de respuestas. En esa sección de respuestas tendremos una hoja en la parte superior derecha que dice vincular con hojas de cálculo. Al momento que nosotros le damos clic, nos aparecerá crear una hoja de cálculo actual y le daremos en crear. Cuando eso suceda, en este caso este formulario está en blanco, pero cuando eso suceda, nosotros vamos a darle en archivo, descargar y lo vamos a descargar como un documento en Excel. Al descargarlo como un documento en Excel, podremos guardar las respuestas reales sin necesidad de afectar ni cambiar nada dentro de nuestra hoja de cálculos del formulario de Google. ¿Esto por qué? Porque a veces necesitamos tener las respuestas reales por cualquier incidencia o cuestión que necesitemos. En dado caso que ya lo hayamos manejado, nos aparecerá algo como esto. Como se puede apreciar, la información que tenemos en la hoja de cálculo es simplemente de estructura, pues, de letras, ¿sí? Es decir, alfabética. Tenemos que entender que el SPSS no lee el alfabeto, sino que lee números, por lo cual toda esta información la tendremos que cambiar respecto a lo que es nuestra encuesta. Recordemos que la etiqueta que hay en el Google Forms será determinada por la pregunta, mientras que los valores serán determinadas por las respuestas que nos den. Asimismo, iniciaremos a cambiar esta información. La manera de cambiar la información será por medio del buscar. También se puede generar este cambio por medio de un filtro, ¿sí? Y este filtro iremos de a poco seleccionando cómo queremos hacerlo, mientras que el femenino sea el 1 y el masculino sea el 2, lo podemos hacer, pero es un proceso un poco más tardado que el siguiente que veremos. El siguiente que veremos es con la función de buscar de Excel, el cual tendrá sentido dándole en el control B y aparecerá esta pantalla que se llama buscar y reemplazar. En buscar y reemplazar tenemos dos pestañitas. La típica de buscar para identificar cuál es la información que necesitamos, y la de reemplazar, que es la que nosotros actualmente requerimos. Entonces, tenemos aquí masculino. Lo vamos a copiar para no tener ningún error de sintaxis o cualquier cuestión que pueda pasársenos. Y lo vamos a pegar, siempre dando en cuenta, reemplazando con el número de variable o el número de valor que tenemos en el SPSS. En este caso tendremos reemplazar con número 1, el cual va a representar a masculino, y daremos reemplazar con todo. Ya que se ha hecho el reemplazo automático, vamos a ver el 2. Lo copiamos de la misma manera, ponemos en buscar, lo pegamos y le damos reemplazar con el número 2 y reemplazar todos. Y así nos iremos con cada una de las actividades. Por ejemplo, aquí Guadalajara va a ser el 1, Zapopan va a ser el 2, Zapopan el 2, dijimos, etcétera, etcétera, etcétera.
Cuando ya hayamos reemplazado toda la información, nos tendrá que quedar una base de datos únicamente numérica, ¿sí? Los datos que son de preguntas abiertas no se van a pasar al SPSS, ya que como lo venimos diciendo, un documento alfabético no lo menciona el SPSS, no lo puede leer. Lo siguiente que haremos será el determinar nuestra ocupación, perdón, si tenemos preguntas de opción múltiple, determinaremos cuánta información tenemos dentro de esta. Entonces tenemos que ir a esa área, lo cual no se puede por este medio. A ver, vamos viendo. Ahora sí, nos iremos en dirección hacia una pregunta de opción múltiple, que en este caso sería esta de aquí, que dice, ¿cuáles son sus dos principales opciones para realizar compras? ¿Qué nos está pidiendo? Pues las dos opciones por las cuales motivan, o bueno, a los lugares a los que asisten para comprar. En este caso, tenemos que ya tener la información cambiada, por lo que lo vamos a hacer de una manera rápida. Como pueden ver, aquí tenemos comas intermedias y eso se interpondría en nuestra información. Entonces, lo que vamos a hacer primero es cambiar esta estructura. Siempre viendo nuestro documento o nuestro archivo de Google Forms. En este caso yo no lo estaré abriendo ya que es un cambio de pantalla repentino. Entonces simplemente pondré los números para cambiar esa situación. Entonces, tenemos Club de Mayoreos, es el 3, reemplazar todos. Abarrotes es el 1. Mercado y tianguis es el 2. Supermercados como Soriana y Walmart es el 3. Mentira, era el 4. Entonces, como aquí nos equivocamos, damos control Z y le ponemos número 4. Reemplazar. Listo. Ahora sí. Abarrotes habíamos dicho que era el 1. Y ahora sí, mini super, que es la última opción que queda, va a ser la 2. Digo, la 5. Reemplazar. Listo. Ya ha quedado hecho el reemplazo de esta información. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Revisamos, vemos que aquí queda uno sin cambio, pero no hay ningún problema, lo vamos a cambiar rápidamente. Farmacia 6. Reemplazar todos. Ahí está. No eran tantos, eran 2, pero ahora sí. Como Google Forms no da la información junta, tenemos que realizar este cambio, tenemos que realizar una diferencia para que la información se pase a la columna que está vacía. Porque recordemos que a pesar de que es selección múltiple y es una sola pregunta, lo que necesitamos es que esta información que se puso aquí se separe en dos, porque aquí lo está pidiendo. Son las dos principales opciones.
Entonces, para no estar pasando de uno por uno y poner 3, 4, 6, 4, etcétera, etcétera, lo que tenemos que hacer es irnos, seleccionar todo lo que es esta columna e irnos hacia la sección de datos. La sección de datos tiene una opción para separar el texto en diferentes columnas. Entonces, sección de datos, vamos a darle a este botoncito que dice texto en columnas y de esta manera vamos a separar el asistente que dice asistente para convertir texto en columna, paso 1 de 3. El asistente estima que sus datos son delimitados. Si esto es correcto, elija siguiente o bien elija el tipo de datos que mejor los describa. Leyendo los datos delimitados, nos dice que son caracteres como comas o tabulaciones que separan campos. Mientras que los de ancho fijo, los campos están alineados en columnas con espacios entre uno y otro. Eso no es real, el de nosotros es delimitado. ¿Por qué? Porque está separado por alguna coma y eso es lo que necesitamos. Entonces, le damos en siguiente, delimitados, y nos está preguntando. En esta pantalla permite establecer los separadores de contenidos de datos y se puede ver cómo cambiar el texto en la vista previa. En la vista previa es esta. Nos dice, ¿es por tabulación? ¿Es por punto y coma? ¿Es por coma o es espacio o es algún otro? Entonces aquí ya vemos, nosotros tenemos una coma, ¿sí? De esa manera Google nos da la interpretación de que son dos respuestas diferentes. Como vieron al inicio, yo tenía comas intermedias. Por eso es importante cambiar toda la información para que no suceda eso. Entonces le vamos a dar con una coma, la tabulación no nos interesa y ahora sí, nos muestra la vista previa. Este sería la columna 1 y esta sería la columna 2. Le damos siguiente y nos dice que si en cada columna se puede establecer el formato de los datos. Nosotros no tenemos que darle ningún formato, ni es una fecha, ni es un texto, ni vamos a convertir los valores en textos. Simplemente es general. Así como está, lo queremos dejar. Y ya le damos en finalizar y automáticamente, como podemos ver, separó los textos en dos. Separó la información de manera que queda más establecida y es más fácil identificarlo. Y pues ya, cada una de esta información es la que vamos a estar cambiando. Por ejemplo, aquí esta es otra pregunta de opción múltiple. Debido a que estábamos preguntándoles a personas adultas mayores qué problema padecían y qué enfermedades tenían. Entonces, pues si se fijan, hay personas que mencionan que no tienen ninguna enfermedad, pero hay otras personas que tienen más de 3 o seleccionaron todas las enfermedades. Entonces, por lo mismo, tenemos que separarlos. Pero siempre es ver que la información que tengamos aquí tenga espacio donde posicionarse. En este caso, ya tenemos aquí abiertas las áreas para su revisión. Y aquí lo vemos. Igual, nos vamos a datos, nos vamos a texto en columnas y acuérdense, delimitados. Le damos en siguiente, vemos cómo quedaría la información. De alguna manera vemos que está bien, ¿sí? Exceptuando este de glaucomas, pero no hay ningún problema porque este simplemente es un ejemplo. Al final, como nosotros vamos a tener ese cambio de opciones a números, pues podemos estarlo viendo. Y le damos en finalizar. Como tiene datos alrededor, o sea, tiene datos después de eso, pues no lo va a poner tan fácil.
porque aquí empieza otra sección. Entonces tendríamos que abrir más columnas para que esta información pudiera pasarse sin ningún otro problema. Entonces seleccionamos e insertamos 4 más. Y ahora sí, regresamos a la que estábamos, esto en columnas, delimitados y siguiente. Siguiente y finalizar. Le damos a aceptar y lo cambia, ¿sí? No había datos alrededor y sin embargo no lo detectaba así. Al final, pues ya simplemente borramos las que no correspondan. Recuerden que si es de opción múltiple, tenemos que especificar cuántos y si no lo especificamos, vamos a tener que analizar todas las columnas que nos dieron. Es decir, que va a ser una respuesta por columna en el SPSS. Y así, este es el final del video. Realmente espero que haya quedado claro. De cualquier otra forma, nos vemos en clases y de esta manera vamos a estar trabajando con el Excel. Que tengan un excelente día.